Hola amigos. Dicen que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. Hoy ha saltado la noticia internacional del día, y está dando la vuelta al mundo. Putin ha firmado una nueva versión del concepto de la política exterior de Rusia, que bajo mi punto de vista se resume en el título de este video. Putin ha desafiado a Estados Unidos, y de una forma directa le ha dicho que Estados Unidos es un peligro para la humanidad. Esta aseveración de Rusia lleva implícitamente un mensaje muy subliminal a la Unión Europea. Nos ha dicho a los europeos que pensemos muy bien dónde nos posicionamos a partir de ahora, porque las cosas se pueden poner muy feas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha informado este viernes en una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad, sobre la adopción de una nueva redacción del concepto de la política exterior del país. El mandatario subrayó que la renovación se debe a los cambios radicales en la vida internacional. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desgranó los pormenores del nuevo documento que refleja las realidades geopolíticas reales, que representan los movimientos revolucionarios en el contorno exterior que se aceleraron visiblemente con el inicio del operativo militar en Ucrania, y fija a Estados Unidos como el principal instigador de las políticas antirrusas. Se reconoce el carácter existencial de las amenazas a la seguridad y el desarrollo de nuestro país que se crean por países inamistosos. Se nombra explícitamente a Estados Unidos como el principal instigador y promotor de la línea antirrusa, y la política occidental general de debilitar a Rusia se ha descrito como un nuevo tipo de guerra híbrida, resaltó Lavrov. En el texto del documento, se hace hincapié en que Washington es la principal fuente de riesgos para la seguridad rusa y la paz en el mundo. Sin embargo, Rusia no se considera a sí misma como enemiga de Occidente y no se aísla de él, al tiempo que espera que los países occidentales se den cuenta de la inutilidad de un enfrentamiento con Rusia. En este contexto, Moscú espera que Occidente acepte las realidades del mundo multipolar, y vuelva a la cooperación en base a los principios de la igualdad soberana y el respeto de los intereses de las naciones. Mientras tanto, el gobierno ruso priorizará la eliminación de los rudimentos del dominio estadounidense y de otros estados inamistosos, en la palestra internacional, al tiempo que buscará crear condiciones para que cualquier país renuncie a ambiciones neocoloniales y hegemónicas. Por otra parte, el jefe de la diplomacia rusa señaló que en el concepto se establece la necesidad de abogar por la legalidad en las relaciones internacionales. El documento proclama que el desarrollo del derecho internacional debe tener en cuenta las realidades del mundo de hoy. Lavrov aclaró que Moscú reafirma su disposición a cumplir con el principio de indivisibilidad de la seguridad, pero solo hacia los países y las uniones que muestren reciprocidad en esta cuestión. Paralelamente, el ministro recalcó que el concepto prevé la posibilidad de imponer medidas simétricas y asimétricas contra las acciones inamistosas que afecten a Moscú. Además, se introduce la idea de usar las Fuerzas Armadas para repeler o impedir un ataque armado contra Rusia y sus aliados. En el concepto se detalla que Moscú reclama su derecho a desplegar contingentes militares en concordancia con los principios y normas del derecho internacional, universalmente reconocidos. Sobre este aspecto, se remarca que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas es la base legal, una base jurídica adecuada e irreversible para el uso de la fuerza en legítima defensa. A continuación, resumimos otros puntos importantes de este extenso documento. Eurasia debe convertirse en un espacio de paz y prosperidad con la formación de un amplio entorno de integración que reúna el potencial de todos los países. Rusia da prioridad a la profundización de los lazos con China e India, calificadas como amistosos centros globales. Además, ayudará a África a convertirse en un espacio de influencia a escala global. Liberar el potencial de la cooperación estratégica con los países de América Latina y el Caribe, del mundo islámico y de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, se define como un compromiso importante. El gobierno ruso aspira a resolver todas las cuestiones relativas al Ártico por una vía pacífica, al tiempo que espera que la Antártida siga siendo un espacio desmilitarizado. Moscú quiere aumentar las exportaciones no relacionadas con el sector energético,
al tiempo que reorienta su política comercial hacia países que se aferren a enfoques neutrales. El abuso por parte de algunos países de su dominio en algunas esferas agudiza la fragmentación de la economía mundial y la desigualdad. Paralelamente, crece el interés por nuevas monedas de reserva internacional y se sientan las bases para la diversificación en la cooperación económica. Con este telón de fondo, Rusia seguirá por una senda que disminuya la dependencia de su economía de las restricciones unilaterales y aportará al desarrollo de una infraestructura de pago internacional que sea independiente de estados inamistosos. Al mismo tiempo, ampliará el uso de divisas nacionales en transacciones con aliados y socios. Joder, esto es el mayor varapalo que le han dado al occidente colonialista en toda su historia. No deja asuntos sin tocar, y deja a la Unión Europea en una tesitura que nos obligará a decidir si queremos seguir perteneciendo al cutre mundo del colonialismo, o incorporarnos al mundo del futuro que además es inapelable, bien por la vía pacífica o por la de la extinción. ¿Qué dirá hoy el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan? Que el miércoles denunció que los países occidentales quieren arrastrar a su país a un conflicto con Rusia, pero advirtió que no lo conseguirán. Vivimos en un mundo caracterizado por las crisis y las guerras. Si no hubiera sido por nuestros esfuerzos en los 2 últimos años, el club occidental hubiera arrastrado a Turquía a una guerra contra Rusia. No lo permitiremos mientras estemos aquí, aseveró en una entrevista a medios locales, citada por la oficina de prensa presidencial. Lo que quiere decir que si Erdogan es consecuente se saldrá de la OTAN. Sobre esto incluso el periódico inglés Daily Express es consciente del peligro para la OTAN, y dice hoy que Rusia ha privado a Occidente de 3 importantes aliados en un solo año. A pesar de la presión sin precedentes, la Federación Rusa logró no solo fortalecer, sino también expandir su influencia, según el material de la edición británica del Daily Express. Bielorrusia, la República Democrática Popular de Corea del Norte, Nicaragua y Siria se incluyen entre los aliados indiscutibles de Rusia en el material. Sin embargo, ahora también se puede agregar a esta lista China, cuya posición está cada vez más en los intereses de Rusia, señala el Daily Express. También es cuestionable la neutralidad de India, que ha aumentado repetidamente la importación de petróleo ruso, y no ha apoyado las sanciones contra Rusia, señala la edición británica. Rusia pudo cambiar drásticamente la situación en un año, según un estudio de la unidad de inteligencia de The Economist. El número de países que condenan activamente a la Federación Rusa ha disminuido de 131 a 122. Esto significa que, a partir de marzo de 2023, el bloque liderado por Estados Unidos y la Unión Europea contra Moscú es solo el 36,2% de la población mundial. El número de países neutrales, que pasó de 32 a 35, asciende ahora al 30,7%. Especialmente indicativo es el hecho de que incluso los aliados obvios de Occidente han revisado sus puntos de vista y cambiado su actitud hacia Rusia. Entre ellos, la edición británica incluye a Colombia, Turquía y Qatar, que son enfáticamente neutrales, extrayendo beneficios económicos de la situación actual. De hecho, Rusia ha privado a Occidente de estos aliados, ya que India y China difícilmente podrían figurar como tales. El Daily Express explica los éxitos de Rusia por el hecho de que Moscú lleva a cabo un trabajo diplomático con países neutrales y siembra dudas sobre el impacto de las sanciones occidentales en la Federación Rusa. Pero claro, este desafío de Putin necesita el respaldo de un ejército capaz de desafiar a toda la OTAN en pleno, que después de esta amenaza de Rusia a buen seguro que en Estados Unidos y en la Unión Europea, se están retorciendo de indignación. ¿Qué pone Rusia encima del tapete para respaldar semejante desafío? Pues según el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, hablando de las armas únicas de Rusia, que podría tener en mente serían fuerzas nucleares estratégicas ofensivas, la llamada tríada nuclear. Rusia está fortaleciendo sus fuerzas nucleares en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo, y se está preparando para romper la defensa antimisiles en Europa. La suspensión de la participación en el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, START, dio a las autoridades una razón para tomar medidas activas en esta área,
el Ministerio de Defensa de Rusia, como parte de una verificación de control, trajo tripulaciones de sistemas móviles de misiles IAR basados en tierra, a las rutas de patrulla de combate. En un futuro próximo, se completará la capacitación de pilotos bielorrusos en la operación y el uso de armas nucleares tácticas rusas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se dispuso a discutir este tema a la luz de las posibles amenazas para Europa y Ucrania. Los intereses de Moscú y Minsk se ignoran tradicionalmente allí. Aunque debería quedar claro para todas las personas cuerdas que las armas nucleares tácticas se utilizarán solo en caso de agresión directa contra el Estado de la Unión. Según explicó el secretario general de la FIS, Sergei Lebedev, ambos estados manejarán armas nucleares tácticas, es decir, habrá un doble botón. Pero, en general, este despliegue es una medida preventiva que permite destruir importantes objetivos estratégicos de la alianza en Rumanía, Polonia y los países bálticos. Estados Unidos ha estado haciendo lo mismo en todo el mundo durante décadas, nadie ha dicho una palabra. Por ejemplo, los últimos complejos Sarmat pueden funcionar en conjunto con la ojiva Vanguard. Este tipo de arma no puede ser interceptada por los sistemas modernos de defensa aérea, debido a las tecnologías hipersónicas. Estos nuevos tipos estratégicos de armas ofensivas no son interceptados por los sistemas de defensa aérea occidentales, por lo que se garantiza que destruirán sus objetivos. Además, los torpedos de Poseidón son capaces de crear una explosión submarina frente a la costa del enemigo, golpeando así el territorio con un enorme tsunami radiactivo. Sin embargo, las armas nucleares tácticas, que se planea desplegar en Bielorrusia, no deben atribuirse a la tríada, dijo el experto. Otro experto militar, el teniente general retirado Yuri Netkachev, agregó que los propósitos del despliegue no son solo en términos geopolíticos y organizativos, sino también puramente técnico-militares. Y se utilizan para reducir el potencial de un prometedor sistema de defensa antimisiles estadounidense en Europa. Al mismo tiempo, señaló que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan trabajando para reducir la visibilidad de los misiles y ojivas, variando las capacidades balísticas de trayectoria de los misiles balísticos intercontinentales. Cabe agregar que en 2002 la administración estadounidense se retiró del Tratado ABM. Fue con este movimiento que Estados Unidos socavó los principios fundamentales consagrados en el Tratado START. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.